Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A la hora que esté viendo este video, les voy a hablar este día sobre las injusticias cuando crean los espíritus más poderosos. Esta fuerza no nació de la fe, nació de la traición, porque hay algo que no te han contado sobre la injusticia. No termina cuando desviven al inocente, es donde empieza. En 1938, en un cementerio de Tijuana, un soldado fue obligado a correr entre las tumbas mientras le apuntaban por la espalda. No estaba escapando, lo estaban ejecutando bajo una mentira. El sistema cerró el caso, pero la tierra no. Días después esa tumba empezó a manifestarse de manera no convencional. Cuando un desvivido no encuentra descanso alguno, se queda y a veces aprende a responder. Ese soldado dejó de ser culpable y se convirtió en un protector que hoy, según ciertos testimonios, abre caminos, evita arrestos y vuelve invisible a quien está siendo perseguido. Aquí es donde esto deja de ser historia. Hoy vas a entender cómo un hombre desvivido por la espalda terminó protegiendo a quienes viven al borde de la ley. Vas a entender qué hace realmente una injusticia y por qué algunas entidades no piden permiso para actuar, pero se abre todo a entender que estás activando si decides acercarte a ellos. En 1938, en un cementerio de Tijuana, un soldado fue obligado a correr entre las tumbas, mientras le apuntaban por la espalda. No estaba escapando, lo estaban ejecutando bajo una mentira. El sistema cerró el caso, pero la tierra no. Días después esa tumba empezó a manifestarse de manera no convencional. Cuando un desvivido no encuentra descanso, algo se queda y a veces aprende a responder. Ese soldado dejó de ser un culpable y se convirtió en un protector que hoy, según cientos de testimonios, abre caminos, evita arrestos y vuelve invisible a quien está siendo perseguido, y aquí es donde esto deja de ser historia. Hoy vas a entender cómo un hombre desvivido por la espalda terminó protegiendo a quienes viven al borde de la ley. Vas a entender qué hace realmente una injusticia y por qué algunas entidades no piden permiso para actuar, pero sobre todo vas a entender qué estás activando, si decides acercarte a ellas. El 17 de febrero de 1938, en el Panteón Municipal número 1 de Tijuana, un joven soldado fue obligado a correr entre las tumbas bajo advertencia de desvivirlo. Luego lo traicionaron por la espalda. Los mandos militares aplicaron la llamada ley de fugas. A un prisionero fingiendo que intentó escapar querían darle a la ciudad un culpable rápido y calmar la furia que había dejado un crimen brutal, pero no calmaron nada. Según los testimonios de la época, la tierra de su tumba empezó a brotar líquida. Vital poco después del entierro. Desde entonces la figura del supuesto criminal comenzó a cambiar ante los ojos del pueblo. Para muchos dejó de ser un culpable, se volvió un traicionado, y en un lugar herido por la miseria, el miedo y el abandono, un desvivido traicionado puede volverse más fuerte que un hombre. Aquí empieza el verdadero problema, porque esta historia no habla solo de una terminación, habla del nacimiento de una presencia, del nacimiento de un egregor, del arquetipo del soldado errante, de una fuerza que tomó forma alrededor de un militar mal juzgado y peor enterrado, que con el tiempo empezó a ser invocado por quienes viven perseguidos, migrantes, fugitivos, gente sin papeles, gente a la que el poder arrinconó. El historiador Paul J. Van der Voort, en un estudio publicado en 2004, reconstruyó un clima de tensión que envolvía a Tijuana en los años de la Gran Depresión. La ciudad estaba rota por la pobreza, el miedo y la necesidad de castigar a alguien en ese terreno. No quedó cerrada como un caso, quedó abierta como una herida, y cuando una herida así se fija en la memoria popular, se fija en una fuerza real. Eso ayuda a comprender lo que vino después. Se han documentado más de 185 exfotos de metal, pequeñas placas dejadas por personas que aseguran haber recibido ayuda. No hablan de consuelo abstracto, de caminos abiertos, arrestos evitados, trámites destrabados y cruces. Parecían imposibles. Entonces la pregunta no es solo cómo se desvivió aquel soldado, la pregunta real es otra: cómo un hombre desvivido por la espalda terminó convertido en protector de quienes sufren, que despierta una injusticia cuando ni la tumba logra sellarla, y qué hay en el fondo detrás de esta devoción, fe popular, memoria herida o el regreso de una fuerza mucho más antigua para responder. Primero habrá que mirar atrás a viejos relatos, grimorios y leyendas del siglo XIX, donde ya aparece una figura parecida a la del guerrero errante marcado por el servicio y el trato con los muertos.
Después iremos a un caso de Chile en La Serena donde la tradición habla de una protección levantada en medio de la persecución y la desvivida, una clave importante para entender por qué ciertas fuerzas de guerra terminan ligadas a la invisibilidad, al resguardo y a la huida. Luego volveremos a Tijuana, a su tensión social, a sus autoridades, de su necesidad de fabricar un culpable. Veremos cómo un desvivido militar puede dejar algo más que algo inerte, puede dejar un anclaje, una presencia que no descansa, que aprende a caminar con los vivos y que con los años termina encarnando protección en la orilla altura de la frontera. Detrás de los cuentos populares europeos sobre guerreros errantes se oculta una profunda madurativa. Estos relatos no buscaban entre, en realidad los antiguos iniciados resguardaron las leyes de la física astral bajo historias inofensivas. Necesita un molde antiguo para poder manifestarse en el plano físico. Cerca del año 1859 la escritora española Fernán Caballero documentó una leyenda fundamental en sus páginas. La cebola, este personaje sirve a su rey durante 24 años interrumpidos de régimen militar. Esta cifra marca casi un retorno de Saturno completo. Ese ciclo cósmico impone siempre un karma de alimentación extrema y servicio incesante. Ser licenciado de sus deberes, el soldado recibe una paga verdaderamente insultante. Le entregan apenas 1.000 de pan y 6 insignificantes monedas de cobre. Cualquier mirada social tradicional, perderlo todo constituye un requisito técnico indispensable. Su vehículo espiritual, que era completamente vacío de jerarquías y representa la inocencia primordial, y el inicio de un viaje sin ataduras terrenales. Al carecer de bienes materiales, el mundo físico pierde todo punto de agarre para herirlo. Su aura queda tan receptiva como un cuenco de arcilla recién horneado. El soldado deambula por los caminos polvorientos en un estado de conductividad pura. Pronto encuentra entidades divinas que caminan encubiertas bajo ropas de mendigos con decisión absoluta. Juan entrega su única ración terrenal de alimento según la tradición. Esta acción detona de inmediato la magia simpática de reciprocidad cósmica. Esta ley obliga al universo a devolver el equivalente exacto de la energía entregada a cambio de su sacrificio. Los mendigos le otorgan un zurrón de poder absoluto. Ostenta una propiedad invocatoria ineludible y sumamente peligrosa. Cualquier cosa que el guerrero nombre debe entrar forzosamente en el interior del tejido operativo. Este morral mágico funciona como un vase hermético. Un perfecto es un recipiente sellado capaz de combinar fuerzas cósmicas destructivas manteniendo su estructura intacta. Con esta herramienta formidable, el guerrero errante encarna ahora al arcano 1. El mago es el individuo iniciado que domina los elementos naturales, altera la realidad física enfocada. El iniciado decide poner a prueba esta nueva autoridad. De inmediato tiende a una bodega oscura que apesta encierro y humedad astral. En las sombras profundas un espectro encadenado gime arrastrando pesadas deudas económicas. Juan desentierra 3 tinajas, juntas y ejecuta las voluntades póstumas con precisión. Hacia las esferas luminosas superiores se conoce como una expropiación almita directa. Risas al bajo astral exige un respeto inquebrantable por las fronteras espirituales. Fuerzas nigrománticas. El practicante asume el riesgo absoluto de sus actos éticos al perder a su cautivo y exige una represalia brutal. El abismo. Este soldado rechaza vender su alma por riquezas efímeras, se rige bajo reglas distintas y somete directamente a las entidades parásitas. Pronuncia su verbo de mando y encierra al ángel caído dentro del zurrón mágico. Una vez capturada la criatura, el soldado lleva el saco hasta una fragua ardiente. El espíritu, a golpes de martillo sobre un yunque de hierro macizo. La magia marcial consagra estos metales densos al planeta Marte para protección territorial. Absorbe el veneno espiritual como un pararrayos que desvía la tormenta hacia la tierra. El sometimiento resulta tan firme que el propio ángel caído desiste de su cacería implacable. Enfocada esta conexión entre lo militar y el dominio de espíritus figura en grimorios reales el Enchiridion. El Papa León III incluye conjuros de invulnerabilidad bélica desde el año 800. Asimismo, el texto clásico Almatel de 1575 clasifica meticulosamente a los espíritus servidores. Los divide entre entidades que sean aliados y fuerzas que destruyen enemigos implacablemente. El soldado abarca ambas polaridades con la destreza de un iniciado supremo. Esta función subliminal del guerrero hunde sus raíces en la filosofía clásica occidental. Platón relató el célebre mito del Eren en el año 375 a.C. Nuestra era. Un soldado caído en combate cuyo cadáver se mantuvo intacto 10 días al momento de arder en la pila funeraria. El guerrero resucitó súbitamente, regresó para revelar la topografía oculta del más allá y el peso del karma. Mediante esta
hazaña el militar caído se transforma en un psicólogo legendario. Es un guía espiritual encargado de conducir a los muertos hacia el otro mundo. Todo este archivo milenario conforme a la anatomía secreta del soldado errante, este molde energético al hablar de suspendido en el tiempo por una violencia material extrema, ese choque masivo llegaría al límite en el año de 1938 en la frontera mexicana. El arquetipo reclamaría un cuerpo nuevo antes de cobrar su forma fronteriza definitiva. El Día de la Serena, el primer manto de invisibilidad, las formas de egregores formadas por la acumulación incesante por las corrientes psíquicas de la humanidad. Estas fuerzas buscan anclarse en centros geográficos específicos, lugares donde la desesperación, el amor extremo o la necesidad de supervivencia resultan abrumadores mucho antes de manifestarse físicamente. En la difícil frontera de Norteamérica, el arquetipo del soldado errante generó un suceso vibracional profundo. En Sudamérica, específicamente en la antigua ciudad de La Serena en Chile, este evento histórico establece la primera prueba documentada de la especialidad suprema de este espíritu, el poder de volver invisible aquello que las autoridades desean destruir. Para comprender este fenómeno de migración espiritual resulta vital entender que las entidades viajan hacia los nodos telúricos, puntos naturales de la corteza terrestre que concentran una inmensa energía magnética funcionando como grandes cálices de poder astral. La región de Coquimbo, donde se asienta La Serena, siempre ha sido uno de estos focos, una zona marcada por una historia intensa de asedios piratas y resistencia territorial, de acuerdo con las fuentes orales que los historiadores locales han transmitido durante generaciones. Nuestro arquetipo encarnó allí en un joven militar de la época colonial. Este soldado de orígenes humildes comete la mayor transgresión social de su tiempo al enamorarse perdidamente de una mujer inalcanzable. Los registros varían los matices, describiéndola a veces como una joven de la estricta élite española y en otras como la hija de un poderoso cacique indígena. Rechazó su unión, la pareja decide desafiar al orden establecido y casarse en secreto dentro de la capilla principal de la ciudad, como el agua de un río que siempre encuentra la grieta exacta en la roca para abrirse paso. La energía para manifestarse en el plano físico. Visualice la escena con la crudeza del mundo real, cuando los altos mandos militares descubren esta desobediencia, movilizan a sus tropas completas. Los guerreros y los oficiales marchan en bloque hacia el recinto religioso con una orden letal: castigar con la muerte a los enamorados por atreverse a quebrar la estricta jerarquía de la corona. Las trompetas de guerra suenan en las calles de La Serena exigiendo al soldado que abandone el altar y regrese a las filas de su rango militar. El terror absoluto se apodera de la novia mientras las mujeres de la congregación suplican a gritos que el joven priorice el vínculo sagrado sobre la lealtad destructiva. A los hombres armados el sonido del acero y de las cerraduras resuena a las puertas mismas de la iglesia anunciando una tempestad inminente. Las pesadas puertas de madera estaban a punto de ceder ante los golpes del ejército. Ocurrió un fenómeno que entra de lleno en los dominios de la alta magia. Se produjo una manifestación suprema de protección. La capilla entera, los novios, los asistentes y fracción de la ciudad desaparecieron del plano material ante los ojos atónitos del batallón armado. El espacio geográfico quedó completamente borrado. En el ocultismo a este suceso lo denominamos ocultamiento estérico, la capacidad de trasladar la materia densa a un plano vibracional más sutil para volverla imperceptible al ojo humano. Es un estado donde la estructura física sigue existiendo en el mismo lugar, pero la luz simplemente deja de reflejarse sobre ella. Funciona exactamente como un manto de niebla marina que se traga un galeón borrando su rastro sin hundirlo. El ejército miraba el pedazo de tierra donde debía estar la iglesia de Kiev. Sufrían una ceguera cognitiva inducida. Regresando a Chile hasta el día de hoy, el lugar exacto de este suceso monumental se conoce como el Cerro Juan Soldado, al norte de la ciudad. De la región sostiene que se vuelve visible por unos instantes. Los lugareños afirman escuchar el repique de las campanas y las voces cantadas flotando en el viento. Tuvo sin embargo al menor intento de acercamiento físico por parte de un curioso. El espejismo se retrae nuevamente hacia la bruma invisible para proteger sus secretos. Este relato trasciende el simple delirio popular a la profunda sacralidad de esta tierra. Cuenta con un respaldo innegable de la Academia en el año 1958. El reconocido investigador Francisco Corneli, fundador del Museo Arqueológico de La Serena, dirigió una serie de excavaciones formales en la cumbre del Cerro Juan Soldado. Creo que desenterró bajo la piedra, avalido de inmediato la naturaleza ritual mística del terreno. Su equipo descubrió un cementerio ancestral y vestigios prístinos de la cultura El Molle, una
una civilización precolombina que habitó los valles transversales de Chile, aproximadamente entre los años 300 y 700 de nuestra era. Entre los hallazgos se encontraron evidencia del sacrificio ritual de un auquénido, específicamente una llama, acompañado de ídolos tallados con formas de animales imponentes, pectorales de concha marina e invaluables piezas trabajadas en oro y plata. Este descubrimiento arqueológico confirma una ley esotérica que todo brujo respeta: los grandes mitos jamás echan raíces sobre tierra infértil. El enclave geográfico donde ocurrió la desaparición del soldado ya era un centro de poder altísimo, un altar natural saturado de ofrendas sagradas y metales preciosos. Desde milenios atrás, la convergencia del oro enterrado por los antiguos indígenas, el misticismo de la iglesia desaparecida y la presencia del recinto sagrado demuestran que el soldado errante descansa. Siempre hay riqueza espiritual resguardada de la codicia del sistema opresor. Esta anomalía sentó el precedente definitivo, demostró empíricamente que esta fuerza posee la capacidad de asentar puntos ciegos masivos en la percepción de las autoridades persecutoras. Esta misma mecánica de invisibilidad refinada por décadas conforma el velo exacto que utilizan hoy los migrantes para caminar frente a las patrullas fronterizas sin ser detectados.